Hola, amado hermano, amada hermana que estás allí a través de esta plataforma. Damos al Señor nuevamente gracias, bendecimos su nombre por esta nueva oportunidad que nos da de compartir con ustedes como comunidad cristianas, elevando, Señor, intercesión, oraciones, súplicas, ruegos los unos por los otros, también compartiendo palabras que pueda edificar nuestras vidas y que pueda exhortarnos los unos con los otros para seguir avanzando conforme al propósito y a la voluntad de Dios para este tiempo. Hoy estaremos hablando acerca de el reposo del pueblo de Dios. Estaremos escudriñando las Escrituras en el capítulo de Hebreos, el capítulo 3 de la carta a los Hebreos, específicamente en los versículos de 7 al 11. Dice la palabra de Dios, leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por el cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mi camino. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Cuando escudriñamos el contexto a los hebreos, bajo el cual el Espíritu Santo inspira estas escrituras a través del autor, vemos que estaba dirigida a una serie de cristianos que en su momento estaban pasando constante sufrimiento. Los cristianos que habían sido convertidos en su mayoría del judaísmo al cristianismo, pues sufrían persecución. Esas distintas circunstancias que pasaban en ese momento traía dudas a su corazón. Y por un momento dejaban de pensar en las promesas que a través de los distintos discípulos de Jesús se había hecho llegar por medio de la inspiración del Espíritu Santo a través de las cartas. Entonces, el Espíritu Santo hace recordar a estos creyentes acerca de lo que es el verdadero reposo. Cuando iniciamos en el contexto del Génesis, vemos que Dios terminó su obra en 6 días y dice la palabra que el séptimo día reposó. También cuando Dios instruye las leyes a Moisés, da un día de reposo, pero no un reposo realmente por causa de Dios, sino por causa del hombre, para que el hombre realmente pudiera descansar de sus obras y empezar y desarrollar una relación con Dios. Por eso hablamos del sábado en las leyes de Dios, cuando el sábado era un tiempo que Dios había escogido para que enseñarle una cultura donde el hombre pudiera descansar de sus obras y pudiera realmente entrar en esa comunión con Dios. Pero en el nuevo pacto también nos habla del reposo de Dios. Habla de un reposo mayor. Habla de un reposo donde podamos realmente nosotros disfrutar del gozo y de la plenitud del Señor en nuestras vidas. Cuando Dios reposaba de sus obras, quería enseñar al hombre que también el hombre, indistintamente de las circunstancias que pudiera estar viviendo en su día a día, indistintamente de los trabajos y de todas aquellas cosas que vinieran sobre la vida del hombre, él también pudiera reposar de cada una de ellas, descansando en las promesas del Señor. En la próxima parte vamos a estar escudriñando qué sucedió al pueblo de Israel cuando Dios le hizo una serie de promesas luego que salieran de Egipto y aún ellos no pudieron entrar en el reposo del Señor. ¿Qué fue aquello que limitó a alcanzar las promesas de Dios? Nosotros como comunidad en este tiempo estamos con promesas latentes a nuestro alrededor, producto de palabras proféticas que Dios ha dado específicamente para nuestra nación, pero también para nuestras vidas personales. Entonces es un tiempo de avivar la fe para que podamos entrar en el reposo de Dios. Estaremos escudriñando en el próximo espacio cuáles son, cuáles son esos puntos importantes que nosotros debemos considerar como creyentes para entrar en ese reposo y ver la promesa que Dios ha dicho en este tiempo para tu vida, para mi vida y para nuestra nación.
Continuando con la reflexión del espacio anterior, donde hablábamos acerca del reposo del pueblo de Dios, el ejemplo más vivo por el cual se hace referencia en las cartas a los hebreos es el Israel. El pueblo inicialmente escogido de Dios, es decir, la iglesia en el Antiguo Testamento. El pueblo que había sido seleccionado por Dios no pudo entrar en ese reposo porque esa primera generación realmente no pudo llegar a la promesa. Pero ¿cuáles fueron las causas por el cual esa generación no pudo alcanzar la promesa? La palabra nos habla acerca de que hubo incredulidad. Por eso Dios le hace una exhortación de que no endurezcan su corazón. La iglesia no fue llamada para permanecer para siempre en el desierto. Dios da promesas a su iglesia, tanto en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, como en este pacto, en el nuevo pacto, Dios da promesas para su iglesia. Solo es un proceso en el cual Dios va transformando vuestros corazones para alcanzar lo que Dios ha determinado en su soberanía y en su voluntad. Esa generación no pudo ver la promesa manifiesta en virtud de que la incredulidad trajo consigo la desobediencia. A pesar de que la iglesia de ese tiempo, el pueblo de Israel, había visto las maravillas de Dios, había visto el poder de Dios en todo tiempo, no les había faltado nada en pleno desierto, su corazón se fue llenando de incredulidad. Por un momento dejaron de confiar en Dios y al dejar de confiar en Dios creció la desobediencia. Y esa desobediencia trajo como consecuencia que esa generación no pudiera ver la promesa de Dios para sus vidas. Solo fue una generación valiente y esforzada a través de Josué y Caleb que pudieron entrar en la promesa, entrar en lo que Dios había determinado hacer con la iglesia de ese tiempo. Así Dios quiere en este tiempo que nosotros podamos descansar en las promesas que Él ya ha determinado hacer para nuestra nación y para nuestras propias vidas. No es en nuestra voluntad, es en la voluntad de Dios, por el cual nosotros debemos descansar, quitando toda incredulidad y quitando todo aquello que es estorbo, que puede traer desobediencia para no entrar en el reposo de Dios. No podemos ser como la iglesia de ese tiempo. Dios nos llamó a algo mayor. Dios nos llamó a descansar en lo que Él ha determinado hacer para nuestra nación y para nuestras propias vidas, conforme a lo que Él predestinó para cada uno de nosotros y conforme a lo que Él predestinó para Venezuela. Entrar en el reposo de Dios es quitar todo aquello que estorba a Dios para seguir confiando a pesar de las circunstancias, a pesar de los sufrimientos, a pesar de lo que puedas estar transitando en este tiempo. Israel había visto las maravillas de Dios. La iglesia de ese tiempo había visto las maravillas de Dios. Había visto el mar rojo abrirse en dos. Había visto el maná del cielo. Había visto el poder de Dios. Dios los acompañaba de día y de noche en el transitar del desierto. Pero en un momento dejaron de confiar en Dios. Eso hizo crecer una semilla de incredulidad. Y la incredulidad trajo consigo la desobediencia. Y la desobediencia trajo como resultado que no pudieran ver esa generación, la tierra prometida o lo que Dios había determinado para esa iglesia. La tierra prometida era la promesa y la promesa representaba el reposo. Pero para este tiempo, en la iglesia actual, aun cuando en el texto de los Hebreos, en el capítulo 4, habla sobre que aunque Josué y esa generación que estuvo con él entraron en el reposo, había un reposo mayor. Por eso nosotros debemos descansar en este tiempo en la soberanía de Dios, entendiendo, indistintamente de las circunstancias que estemos viviendo cada uno de nosotros, que esté viviendo nuestro país o el mundo entero, producto del COVID, de todas las situaciones que hayan venido, de la economía. Nosotros creemos que Dios está haciendo cosas nuevas, a pesar
de lo que a nuestro alrededor se esté moviendo. Debemos seguir creyendo, debemos seguir avanzando conforme a la voluntad de Dios. Entrar en el reposo es confiar en cada una de las palabras que ha dicho para nuestra nación y para Venezuela. En su tiempo, no en el nuestro. Es tener la paz, tener el gozo del Espíritu Santo, a pesar de los tiempos que estemos viviendo. Hay un reposo mayor, y ese es el reposo del cual Dios nos manda entrar en medio de las circunstancias que se viven actualmente. Recuerda que la incredulidad es lo único que puede frenar que tú no veas el cumplimiento de las promesas, porque al final terminaría como la iglesia del antiguo pacto que Dios llamó para entrar en la tierra prometida, en desobediencia. Dios está en este tiempo inquietándonos para que podamos avivar nuestra fe y entrar en el reposo de Dios, un reposo mayor, un reposo por el cual permanezcamos en paz, permanezcamos en confianza con el Señor, creyendo que Él es todopoderoso para hacer todas las cosas que ha anunciado. Eso nos va a dar la fuerza espiritual para seguir avanzando y para seguir creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas. La iglesia no fue llamada para morir en el desierto. La iglesia no fue llamada para quedarse en el desierto. La iglesia fue llamada para poseer la promesa que ya Dios ha determinado en su corazón entregarle, conforme a su beneplácito y a su voluntad para cada uno de nosotros y para nuestras vidas. Por eso te invito hoy a que tú puedas entrar en el reposo del Señor y a confiar de tal manera que puedas descansar en su soberanía conforme a la voluntad de Él para su vida y la mía, aún para nuestras naciones y para el mundo entero. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, porque entiendo, Señor, que tú nos edificas los unos con los otros y que tú, Señor, nos llevas y nos hace avanzar de tu mano conforme, Señor, a los planes que tú has determinado para cada uno de nosotros y para tu iglesia como comunidad. Te doy gloria, te doy honra por cada uno de los hermanos que hacen vida en esta plataforma, pero que también tú tienes para ellos grandes cosas, Señor. Por eso te damos gloria, te damos honra, Señor, por este privilegio que nos das de compartir los unos con los otros y de juntarnos, Señor, en este tiempo para orar y para seguir creyendo, para avivar la fe en medio de las circunstancias que puedan estar viviendo cada uno de nosotros, para que conforme a tu predestinación alcancemos la promesa, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te damos gloria y te damos honra en el nombre de Jesús. Amén.